o alguno no ha escuchado hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un maestro también de la palabra, enseñaba como ninguno. Y nosotros cuando nos hablan de la palabra revolución, ¿qué se le viene a usted a la mente? Cuando decimos necesitamos provocar o necesitamos que en nuestras vidas haya una revolución, o en aquel lado está habiendo una revolución, ¿en qué pensamos? Sinceramente, lo hacemos y nos imaginamos sangre, lo primero que nos imaginamos, sangre, muerte, violencia, o no es así, porque nos imaginamos una guerra, una pelea. Entonces nosotros a eso nos acostumbramos a llamarle revolución. Entonces cuando se escucha esa palabra revolución, lo primero que nos imaginamos es la sangre, entre que la gente corre, va y viene y hace esto, lo otro. Nos imaginamos todo eso, nos imaginamos la violencia que se genera en una revolución. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros queremos probar que lo podemos hacer, o sea, la gente que está en revolución. Entonces se genera una batalla y es lo primero que nos llama la atención. Pero a mí me llamó la atención algo de Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona solitaria, era una persona que vivía en el desierto. Era una persona rara, como muchas veces a nosotros nos miran y nos dicen son raros los evangélicos, son raros los que están en la iglesia, porque, y aún hasta ahora, porque va a decir, en ese calor están encerrados, sí que son raros los evangélicos. Juan era así, vivía en soledad en el desierto, comía cosas raras, porque ustedes saben que comía langosta y otras cosas más, miel del campo, miel silvestre, que esa se la come con las abejitas. Y era un hombre raro en sí. Pero él desde niño, desde que él estuvo en el vientre de su madre, él fue consagrado para Dios, él fue nazareno. Entonces, fue apartado ¿para qué? Para el servicio a Dios. Fue apartado y él nació con un propósito específico. Como cada uno de ustedes, por más que le hayan dicho lo que fuera, las peores palabras, las peores cosas, las peores circunstancias que le ha tocado vivir, pero cada uno de ustedes han nacido con un propósito. No sé si el propósito de su padre, pero sí el propósito de Dios. Eso siempre téngalo seguro. Que no sé si habrá nacido por el propósito de su padre, pero sí por el propósito que Dios tiene para cumplirlo en su vida. Ustedes están en este mundo, ustedes están en esta tierra, ustedes están en este lugar porque hay un propósito de Dios en cada uno de ustedes. Hay una palabra, ustedes han nacido por una palabra específica de Dios. Ustedes han sido marcados, ustedes han sido apartados sin saber desde que han nacido. Quizá hicieron muchas cosas que todavía se tienen que sacar de su corazón, pero no se olviden lo más importante, que ustedes han nacido por un propósito de Dios. Díganle al que tiene a su lado, estás por un propósito de Dios. Fuiste apartado para el servicio a Dios. ¿Cuánto lo creen? Yo creo que fuimos apartados para el servicio a Dios. Ahora, depende de vos qué clase de servicio le estás dando a Dios. Juan el Bautista vivió solo, vivió apartado de todo el mundo. Yo no le digo que nos apartemos de todo el mundo, porque no se puede, pero él vivió así. Él sirvió así, desde esa forma. Sirvió a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Juan había sido apartado para el servicio.
Y en toda su vida, en todo el tiempo que vivió en el desierto, nunca se olvidó que Él estaba con un propósito. Él nunca se olvidó que había un propósito de Dios por el cual Él estaba en la tierra. Había un propósito marcado en su vida. Ojalá Dios marque cada una de sus vidas, de sus corazones, con el propósito que Dios tiene para ustedes en este tiempo. Porque no va a pasar mucho tiempo y se va a notar el propósito que Dios tiene en cada uno de ustedes. Aún en este campamento va a ser latente, va a empezar a palpitar dentro de mucho en su corazón esa revolución que estamos esperando, porque la revolución está dentro de ustedes, no está afuera, no está en el mundo, no está en el amigo, no está a donde estemos, está dentro. La revolución está dentro de ustedes, y cuando esa revolución empieza a palpitar es cuando empieza a salir y empieza a generarse algo que nadie lo va a parar. Ese es el propósito que Dios tiene para su vida. Juan el Bautista estaba con un propósito, tenía una tarea para cumplir. Había algo que él tenía que cumplir, había algo que Dios le había designado hacer. Y aún solo en el desierto y aún en lo raro que era, él tenía que cumplir ese propósito. Él no se había olvidado en ningún momento. La gente, aún cuando lo escuchaban hablar, la gente se admiraba cómo él hablaba. Y aún él no tenía estudio, pero su estudio era directamente con Dios. Él hablaba con Dios y él esperaba las directivas de Dios. ¿Qué Dios quería hacer con su vida? ¿Qué Dios quiere hacer con cada uno de ustedes? ¿Qué propósito? ¿Qué es lo que está latiendo ahora en este momento dentro de ustedes? Es la revolución que se está generando. Yo me acuerdo, hablando de todo este tema y saliendo un poquito de la revolución, cuando a mí me han operado en un momento, cuando tuve a Juancito, ¿por qué lo traigo a memoria? Porque cuando estaba, antes que me hicieran los puntos, yo escuché cómo la sangre empezaba como a hervir. Era como una revolución dentro mío. Y yo lo asocié con esto, y esa revolución tiene que estar generándose dentro de nuestros corazones, tiene que estar palpitando esa revolución. ¿Ustedes quieren revolucionar? ¿Querés ser la mejor saxofonista? ¿Querés ser la mejor tecladista, la mejor guitarrista? ¿Cuántos quieren ser lo mejor en cada uno de sus lugares donde están sirviendo a Dios? Pero tiene que haber una revolución para que yo sea la mejor o el mejor. Tiene que haber un propósito latente en mi vida. ¿Con qué propósitos estás sirviendo a Dios? ¿Con qué propósito están sirviendo a Dios? ¿Cuál es tu propósito? ¿Solamente cantar? ¿Solamente estar en el altar? ¿Solamente estar sentado? No, hay un propósito dentro de cada uno de nosotros, y ese propósito tiene que empezar a latir dentro nuestro, una revolución. Tiene que empezar a latir, ¿sabe por qué? Porque esa revolución no te va a dejar quieto, esa revolución no te va a dejar dormir, no te va a dejar pasar el tiempo como si nada. Esa revolución te va a hacer ver cuál es el propósito de Dios que hay en tu vida, por qué Dios te trajo a esta tierra, por qué naciste, cuál es el propósito, cuál es la clave que Dios te dijo que tenías que hacer. En este tiempo vamos a salir viendo ese propósito en nuestras vidas. La gente se admiraba. La gente se admiraba de él, cómo enseñaba.
Y aún se admiraba cuando él le decía generación de víboras. Me encanta esa palabra. Cuando le decía así. ¿Por qué? Porque la gente estaba dura. Estaba mirando sus propios intereses. Estaba mirando, criticando y haciendo cosas que no tenían que hacer. Y él predicaba y a muchos le agradaba la palabra, pero a otros cuantos le incomodaba. No le gustaba cómo se enseñaba, no le gustaba cómo predicaba, no le gustaba que le decía que tenían que cambiar de vida, dejar esas actitudes feas, dejar las cosas que estaban haciendo mal. A muchos no les gustaba todo eso, pero él predicaba de la santidad. Por eso no le gustaba. Él revolucionaba a muchos predicando y hablando de la santidad. A muchos les gustaba y a otros tanto no les gustaba. Porque ahí, cuando se habla de la santidad, hay muchas cosas que tenemos que dejar. Hay muchas cosas que tenemos que dejar y apartarnos para el servicio a Dios. Vivir una vida de consagración para Dios, como él lo hacía. A Juan el Bautista no le tenían que venir a acusar diciendo: vos estuviste tomando cerveza, vos estuviste en el baile, vos hiciste cosas, vos hiciste lo otro. No, porque él no hacía nada de eso. Él estaba apartado, porque él sabía el propósito de Dios que había en él, y por ese motivo estaba apartado de todas esas cosas. Estaba apartado de todas las cosas que el mundo le podía ofrecer a él. A la gente le gustaba, ¿saben por qué? Porque le decía la verdad. A muchos le gustaba, porque él anunciaba con la verdad lo que estaba por suceder. Y a otros le incomodaba. Le incomodaba de decir: ustedes tienen que vivir en santidad. Y lo que no lo estaban haciendo les incomodaba a ellos, no les gustaba. Pero había otros tanto que sí les gustaba, porque él hablaba palabras de verdad, los desafiaba. Él era un hombre que los desafiaba a la gente a dejar el pecado, a dejar las malas acciones, las malas actitudes. Él lo estaba desafiando aún, porque en ese tiempo no es que solamente había personas grandes, había jóvenes también que escuchaban esa palabra. Y él los desafiaba a dejar el pecado, los desafiaba a dejar la mala vida que podrían tener. Para poder servir a Dios, como lo hacía Juan el Bautista, hay que volverse a Dios de todo corazón. Volverte a Dios. No importa en qué parte del camino estás. No importa en qué parte del camino estás caminando, solamente tenés que volverte a Dios. Pero lo más importante que yo creo que pudo suceder, si bien Juan el Bautista sabía cuál era su propósito, sabía cuál era su propósito, sabía por qué tenía que estar en el desierto, sabía él por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, pero había algo más importante que había pasado, que él ya estaba listo, que él ya estaba preparado. ¿Pero para qué estaba preparado? Para ser revolucionado, para revolucionar completamente su vida. ¿Sabe por qué? Juan el Bautista era el mensajero que Dios escogió. ¿Para qué? Para anunciar ¿qué cosa? La venida de Jesús. La venida de aquel que realmente iba a completar su obra en cada uno de nosotros. Estaba listo ya para que él anunciara la venida de ese gran y poderoso que iba a cambiar nuestras vidas, de aquel que iba a revolucionarnos completamente, de aquel que iba a causar algo extraordinario. Él decía
poder de Dios, reconocía la autoridad que Jesús tenía. Él decía, viene uno que yo no soy digno de él, ni de atarme los cordones de los zapatos. Juan el Bautista estaba abriendo el camino para la revolución. Juan el Bautista estaba seguro de todo lo que estaba haciendo, de todo lo que él había hablado, de todo lo que él decía con respecto a la santidad, con respecto a que él tenía un propósito en su vida. ¿Por qué? Porque había alguien que venía que era superior a él. Él estaba listo, él estaba preparado para recibir el poder del Señor, la presencia de Dios. Es algo tan extraordinario cuando Jesús llega a nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes se recuerdan cuando llegaron a la iglesia por primera vez, ¿se recuerdan cuando recibieron a Jesús como su Salvador? ¿Se recuerdan cuando el Espíritu Santo llegó a su vida por primera vez? ¿Qué causó? Hubo una revolución, hubo un cambio, hubo una transformación, porque a partir de ese momento ya no volvemos a ser iguales, ¿o sí? No, nuestra vida cambia, se va revolucionando, nos vamos transformando. Él decía, hay uno, que yo no soy digno de él, porque es superior. Es su presencia, es su amor, es lo que Él trae a nuestras vidas, esa revolución que está, en cuanto su corazón está latiendo fuerte. Si no lo pueden entender, es lo que Dios está causando dentro de cada uno de nosotros. Y esa revolución que empieza a manifestarse en este tiempo, sabe que nadie lo va a detener. Esa revolución va a empezar a correr como río. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, yo creo que eso va a suceder. Pero en ese momento que Juan estaba bautizando, yo creo que fue algo tremendo. Porque no se lo espera. Él estaba listo, estaba preparado, pero no se lo esperaba. Porque en ese momento que él estaba bautizando, ¿quién llegó? Llegó Jesús y él quedó como, ¿qué hago ahora? Él le decía a Jesús, yo no te puedo bautizar. Y él le decía, Jesús le decía a Juan, es necesario que lo haga. Yo creo que fue algo tremendo, fue algo, cuando usted está esperando algo, o alguien que llegue y se pone nervioso y cuando lo ve, ¿qué hace? A veces no sabemos cómo reaccionar, nos quedamos como paralizados, nos quedamos inmóviles, o reaccionamos, gritamos. Yo creo que todas esas cosas le pasó a Juan el Bautista, porque él lo estaba anunciando a Jesús, estaba anunciando a ese Dios poderoso que estaba ya viniendo. Pero él no se imaginaba qué iba a hacer cuando lo vea. Y yo creo que así es la revolución. Estamos hablando, estamos palpitando eso, pero todavía no lo podemos entender. Allá hay uno que se está queriendo dormir, dos. Allá tenemos la... para que se despierte. Él decía, aquel que viene trae cambio, aquel que viene trae otra oportunidad, aquel que viene va a hacer cosas nuevas en mi vida. Yo lo quiero, yo quiero que esa revolución llegue a mi vida. ¿Cuántos quieren ver más jóvenes? Somos muy poquitos los que estamos hoy. Irá creciendo a medida que vayan pasando las horas y los días. Pero qué bueno sería que cada uno de nosotros nos podamos revolucionar tanto que al año siguiente este lugar sea chico, para entrar más jóvenes, jóvenes nuevos, jóvenes que estén dispuestos como Juan el Bautista, jóvenes que estén dispuestos y que sepan
¿Con qué propósito están en este lugar? Hay un propósito para nuestras vidas. Hay alguien que trae una revolución para sacarnos de la parálisis que muchas veces nos encontramos quietos. Yo estaba viendo un programa y hay una chica que tiene mal de Parkinson y cuando a ella le agarra los ataques se queda paralizada, no se puede mover. El otro día veía que su niño se iba a caer al mar con el coche y ella gritaba solamente, pero no se podía mover. Y muchas veces estamos nosotros con esa parálisis. Estamos dentro de la iglesia así, de esa misma forma. Porque estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escuchando lo que Dios hace, pero no estamos viviendo lo que Dios está haciendo realmente dentro de cada una de nuestras vidas. Es necesario que nosotros salgamos. Las niñas se quedan quietitas. Es necesario que salgamos de ese lugar, de ese estado de parálisis para que podamos vivir ¿qué cosa? Una revolución, porque parece que estamos atados. Nos revoluciona ver el baile, nos revoluciona ver la fiesta, nos revoluciona ver los chicos qué es lo que hacen ahora. Nos revoluciona ir a la playa y estar todo eso, o sea, no es que sea malo, nos revoluciona todas esas cosas. Pero ¿por qué no te revoluciona la presencia de Dios? ¿No te revoluciona saber de dónde Dios te sacó? ¿Por qué no te revoluciona saber lo que Dios hizo en tu familia? ¿Por qué no te revoluciona el amor que Jesús tuvo, que dio su vida por vos, muriendo en la cruz del Calvario? ¿Por qué no te revoluciona que Él es el que te da todo lo que necesitas? ¿Por qué no te revoluciona escuchar su palabra? ¿Por qué no te revoluciona escuchar de su amor? Que Él nos ama hasta el día de hoy como nunca nadie te amó. ¿Por qué no nos revoluciona saber que vivir en santidad nos ayuda a cumplir con el propósito de Dios? ¿Por qué no te revoluciona cantar? ¿Por qué no te revoluciona tocar los instrumentos como nadie lo hace? Ser el mejor en tu área. ¿Por qué no te revoluciona eso? Te revoluciona tantas cosas. ¿Y por qué no te revoluciona el amor que Dios tuvo por vos? Los clavos que fueron a sus manos, a sus pies, la corona de espinas donde le traspasó hasta su garganta. ¿Por qué no nos revoluciona saber que tenemos un propósito específico en nuestras vidas? ¿Por qué no nos revoluciona ese amor tan grande que solamente Él tiene? ¿Sabe por qué? Porque en nuestra casa falta amor. En nuestra casa falta santidad. En nuestra casa falta comprensión. En nuestra casa falta lealtad. En nuestra casa falta servicio. Es por eso que no nos podemos revolucionar con el amor que Dios tiene para nosotros, porque en nuestra propia casa no hay amor. En nuestra propia casa no hay paz. En nuestra propia casa no hay entendimiento, no hay compañerismo, no hay fidelidad, no hay amor sincero en nuestra propia casa. Hay mentira y cuantas cosas que muchas veces lo estamos ocultando. Pero ahora te toca a vos revolucionarte para que todas esas cosas empiecen a cambiar. Dios te trajo al mundo con un propósito, no para que seas cómplice de todas las otras cosas que se hacen mal. Dios te trajo con un propósito. Es tiempo que te levantes, que salgas de esa parálisis, que revoluciones tu mente, que revoluciones tu corazón, que revoluciones
hacer, pero ustedes, cada uno de ustedes, lo pueden hacer. Pueden cambiar la situación que viven en sus casas. Pueden cambiar las actitudes que hay en su casa. Por eso le decía a Juan el Bautista, mucho le gustaba, porque él desafiaba a salir del pecado y a otros no, porque él estaba dando donde estaba el problema. Y en la iglesia y aún con los jóvenes pasa muchas veces lo mismo. No nos gusta cuando se nos habla de santidad, cuando se nos desafía a dejar el pecado, porque estamos viviendo en esa situación. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos saque de ese estado de parálisis en el que mucho tiempo hemos estado. Es tiempo que te levantes y tomes posición. Tomes posición del lugar donde tenés que estar, de lo que tenés que hacer, de lo que tenés que dejar, de lo que se tiene que revolucionar en tu vida. No va a suceder nada si yo no decido por revolucionar mi corazón. Yo estoy revolucionada, pero no sé ustedes. En ustedes se tiene que ejecutar esa revolución. Dios te trajo con un propósito específico. Dios te ha dado muchas cosas. Dios te ha dado dones que a nadie le dio. Y es tiempo que no regales esos dones. No los regales. Esos dones son tuyos, pero son un propósito de Dios en tu vida. Dios tiene cosas específicas para vos. No te adelantes, ni llegues tarde tampoco. Este es el tiempo de la revolución. Juan estaba preparado, estaba listo para ese momento. Cuando Dios le dijo, cuando se le apareció, él estaba preparado y estaba ansioso para recibir. Ya había dentro de él una revolución. Él sabía el propósito que tenía y en todo el tiempo de su vida nunca olvidó ese propósito. Y yo creo que cada uno de nosotros tampoco no tenemos que olvidar el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Por qué estás hoy empezando el campamento? ¿Por qué hoy estás en esta mañana? Sabe que revolución no significa violencia, significa movilización de conciencia, que tiene que haber una movilización dentro nuestro. Tiene que empezar aquí y empezar a latir en nuestro corazón. La revolución tiene que empezar a latir en nuestro corazón y no nos tenemos que quedar quietos. Tenemos que empezar a movilizarnos. Pero eso depende de quién, de mí. ¿De quién depende? De cada uno de nosotros. Pónganse de pie. Pónganse de pie todos. Todos se ponen de pie. Como dijo el pastor, nos viene hablando, no necesitamos algo, pero en realidad sí lo necesitamos, que es la revolución, es su presencia, es su unción. Pero yo no puedo hacer nada si ustedes no lo quieren, si ustedes no quieren esa revolución dentro de ustedes. Hay algo que se va a empezar a generar, pero va a ser dentro de ustedes, dentro de cada uno de ustedes. Esa revolución de ustedes, está en ustedes la revolución. Sí está en mí, pero yo hago mi parte. La otra parte